9, 8, 7, Okay. 6, 5, 4, 3, 2, Listo. 1. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco, por supuesto, a las y los senadores integrantes de esta comisión especial que hayan atendido esta convocatoria a una reunión de trabajo con representantes del sector minero, tanto de nuestro país como de Canadá, y reconocerle a la senadora Vázquez Mota, que fue el enlace para que se pudiera dar esta reunión entre la comisión especial y este importante sector. También darle la bienvenida al senador Marco Trejo Pureco, que se suma a los trabajos de seguimiento de la implementación del TEMEC. Bienvenido, senador. Hoy recibimos al ingeniero Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México y actual director general de Industria Peñoles, a la directora general de dicha Cámara Empresarial, Karen Flores, quien también se desempeña como encargada de Relaciones Corporativas y Gubernamentales para la División México de Agnico Eagle, al licenciado Armando Ortega, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá y vicepresidente de New Gold Inc., y al licenciado Christopher Ávila Mier, presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales y de Seguimiento al Fondo Minero de la Cámara Minera de México, en nombre de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC del Senado de la República. Les damos la más cordial bienvenida y les reiteramos que este es un espacio muy valioso para nosotros y estamos seguros de que podremos entablar un diálogo permanente con ustedes para poder acompañar una adecuada instrumentación del TEMEC por lo que respecta a este importante sector, el sector minero metalúrgico, que es un sector estratégico para la economía de nuestro país, que durante 2019 representó poco más del 8% del PIB industrial y representó el 2.3% del PIB nacional. Es una de las industrias mexicanas más competitivas a nivel internacional. México es el primer lugar mundial en producción de plata. Se encuentra entre los 10 principales productores de distintos minerales como el oro, el cobre, el plomo, el yeso, el cadmio y el zinc, entre otros. Y al mismo tiempo es una industria atractiva para las inversiones y creadora de empleos de calidad en beneficio de los trabajadores mexicanos y sus familias. En nuestro país, la minería es uno de los sectores con mejores niveles de remuneración. El salario promedio de sus trabajadores supera la media nacional en casi 40%. Y como todos los sectores, la minería también se beneficia de la apertura comercial, las garantías para la maduración y desarrollo de las inversiones y el establecimiento y consolidación de cadenas de valor en torno a la integración económica de los 3 países de América del Norte. Sin duda, en este sector también son de gran relevancia, y aunque el tratado no contempla como tal un capítulo exclusivo sobre minería, su implementación sí tiene incidencia sobre la competitividad del sector minero en México a través de sus disposiciones en materia ambiental o de inversiones, así como las nuevas reglas de origen para el sector automotriz, que ampliaron el valor del contenido regional de los vehículos fabricados en la región de América del Norte, entre otras previsiones del propio tratado. Y en este sentido, nadie mejor que la representación de la Cámara Minera de México y la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá para hablarnos sobre las oportunidades y los desafíos para la industria minera de cara a la implementación del TEMEC. Con ese propósito, estamos muy atentos a su participación. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados, a Fernando Alanís en primer lugar, le doy la palabra al senador Miguel Ángel Lucero, quien es integrante de esta comisión, pero que también es el presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado. Senador Lucero, tienes la palabra para darle la bienvenida y una introducción también a nuestros invitados. Muchas gracias. Creo que tiene problemas de conexión, se incorporará en unos minutos. Entonces, si les parece, empezamos, Fernando, con tu presentación, y nuevamente agradecerte y darte la bienvenida a ti y a quienes te acompañan a esta comisión especial de seguimiento de la implementación del TEMEC del Senado de la República. Adelante. Muchísimas gracias, senadora Ruiz Massieu. La verdad es un gusto verla nuevamente.
y agradecemos muchísimo y por su conducto a todos los senadores y senadoras que nos acompañan el día de hoy, esta oportunidad que nos dan para platicarles a ustedes sobre la importancia de la minería. Y creo que usted ha hecho un resumen excelente, hizo su tarea, senadora, muchas gracias. Muchas gracias y déjenos compartir, y aquí están presentes mis colegas Karen, Armando y Christopher, que me ayudarán con los comentarios que crean pertinentes a lo largo de esta presentación. Básicamente, si me ayudas, Karen, por favor, lo que queremos cubrir con ustedes, sabemos que tenemos alrededor de 15 minutos para la presentación, es quiénes somos, quién es la Cámara Minera, qué representa la Cámara Minera, por qué es importante la minería, qué podemos hacer entre todos para impulsar, para que la minería sea un factor en la reactivación económica de nuestro país. Y ahí tocaremos algunos temas de la minería con el TEMEC. Y también qué requerimos en un momento dado para impulsar, para dar este impulso que se requiere. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Básicamente, la Cámara Minera de México es una cámara que agrupa al 90% del valor de la minería que hay en el país. Son 125 operaciones en varios grupos. Ustedes reconocerán ahí seguramente nombres importantes en el país. Todas ellas empresas mexicanas establecidas en México con diferentes orígenes de capital que más adelante vamos a tocar. Tenemos presencia en 696 municipios, en 696 comunidades de 212 municipios en 24 estados de la República Mexicana. Y la siguiente lámina justamente era lo que estábamos platicando al inicio, cómo está la distribución de la concentración de la minería. Y ustedes podrán ver que en los estados del centro norte del país es donde se concentra un gran porcentaje, siendo Sonora el estado que concentra más del 30% del valor de la minería, muy especializado en oro y cobre. La parte de Zacatecas, que está es muy importante en la parte de plata, plomo, zinc. Obviamente Chihuahua, Coahuila, Durango, sin dudas, Guerrero, son los estados que están concentrando el mayor porcentaje del valor de la producción minera en nuestro país. ¿Por qué México es importante? Y si decimos que México es un país minero, sí. Y usted creo que nos dio ahorita una respuesta al respecto, senadora. El 70% del territorio nacional tiene potencial minero y solamente el 30% ha sido explorado lo suficiente. Y hoy hay muchos metales, hay 17 minerales y metales en los que México ocupa alguno de los 10 primeros lugares en su producción a nivel mundial, resaltando la plata, que orgullosamente México ha ocupado ese lugar por muchísimos años. En la siguiente lámina, nada más reforzar lo que usted ya nos dijo, hoy representamos el 2.3% del PIB nacional, que ha tenido sus variaciones a lo largo de los años, y el 8%, el 8.1% del PIB industrial, lo cual hace que sea un sector importante. En la parte de generación de empleos, que está en la siguiente lámina, el día de hoy la minería genera 379,000 empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos en todo lo que es nuestra cadena de proveeduría en el país. Y hemos mantenido, inclusive nada más mencionarles que durante la pandemia un acuerdo que hicimos en el sector minero fue mantener nuestra fuerza laboral para ser parte de la solución y no generar problemas en el país de desempleo. Entonces es algo que nos sentimos orgullosos, además del cuidado que hicimos a nuestro personal, lo que hemos hecho a nuestro personal y comunidades, mantener nuestra base salarial como parte de ese compromiso. Somos el séptimo, actualmente, con datos del 2019, estamos en séptimo lugar como generador de divisas en el país. Hemos llegado a ser el número 4 hace algunos años. Eso varía mucho con los precios de los metales y un poco la producción, pero actualmente estamos en séptimo lugar en la producción minera. Y más adelante quiero referirme a este dato adicional. En cuanto a generación de impuestos y derechos que pagamos, en los últimos 5 años, hemos pagado un total de 161,000 millones de pesos, tanto en lo que es impuestos sobre la renta, lo que es los derechos superficiales, que es lo que pagamos por tener las concesiones, más los nuevos derechos, que fue el derecho minero que se puso por ahí del 2014, que ustedes recordarán. ¿Esto qué tanto es? Pues es más o menos 5 veces el presupuesto de egresos de Zacatecas o 2 veces el presupuesto de egresos de Sonora. Eso nos ayuda más o menos a dimensionar
la contribución en la parte del erario que hace el sector minero a las finanzas públicas de nuestro país. Y en la siguiente lámina nada más es un cuadro resumen donde viene justamente lo que hablaba usted, senadora, de cómo están los salarios. En industria minera metálica llegamos a tener hasta un 74% por arriba de la media nacional en lo que son los salarios de nuestros trabajadores. En la minería no metálica un 12,5%, casi un 40% en promedio en todo el sector minero. Y algo muy importante para nosotros es el impacto que tenemos en las comunidades. Esas 696 comunidades, si me ayudas en la siguiente, Karen, por favor, esas 696 comunidades, la gran mayoría se encuentran alejadas de zonas urbanas. Entonces, el impacto social, el de desarrollo económico que tiene la minería es sumamente importante. Y aquí vemos algunos indicadores que, por ejemplo, en las comunidades o los municipios que son mineros, vemos que el desarrollo humano está por arriba de la media nacional. En lo que es rezago social, los municipios mineros están por debajo de la media nacional por todo ese impacto y derrama económica que tiene nuestra actividad. Y también la parte de marginación social, los municipios mineros también están por debajo de la media nacional. Estos son datos del INEGI que están disponibles. En los últimos años, en la siguiente lámina, la industria minera ha tenido inversiones muy importantes. En los últimos 9 años hablamos de casi 45,000 millones de dólares de inversión, un promedio de 5,000 millones de dólares al año. Siendo obviamente el año 2020 un año atípico por la pandemia, que nos paró actividades, es un año pues sí que brinca a la vista, pero la principal razón del impacto que se tuvo es la pandemia. Algo que nos preocupa, que está en la siguiente lámina, a lo largo de los últimos años, México ha perdido atractividad para la inversión en la minería. Y eso uno de los primeros indicadores lo vemos reflejado en la inversión que hay en exploración. En minería la exploración es muy importante. Si uno no invierte en exploración, no va a encontrar depósitos y no va a encontrar nuevas minas. Y para darles una idea, de cada 1,000 manifestaciones de mineralización que encontramos, 100 pasan a ser prospectos, 10 pasan a trabajos de exploración avanzada y normalmente resulta una mina. Entonces son periodos muy largos de maduración, son grandes inversiones que se tienen que hacer en la parte de exploración para poder desarrollar una mina. Estamos hablando de entre 15 y 20 años los lapsos que tiene el desarrollo de una exploración. Cuando vemos que la inversión ha ido cayendo, es preocupante. Eso quiere decir que estamos de alguna manera hipotecando el futuro del sector minero al estar reduciéndose la exploración. Y en la gráfica de derecha ustedes podrán ver que hay varios proyectos actualmente en diferentes etapas de su desarrollo de exploración por ese proceso de maduración que les estaba yo comentando. En términos generales, en la siguiente lámina, podemos ver que en el sector minero mexicano casi el 60%, o sea, yo les decía al principio, todas las empresas son empresas mexicanas con diferente origen de capital. El 60% es de origen de capital mexicano y el 40% es extranjero, resaltando la inversión canadiense, que es muy importante en México. Armando está aquí justamente haciendo cabeza del sector canadiense minero, que están afiliados a la Cámara, y representan el 26% de la inversión total de minería en México. Estados Unidos es el 6% y hay una gran cantidad luego de otros países que es el resto de la inversión. Todas estas empresas son empresas que cotizan en bolsa en diferentes lugares, muy transparentes, y realmente nos sentimos orgullosos de que sean miembros de la Cámara Minera por su profesionalismo, y han venido, sobre todo los extranjeros, a impulsar muy buenas prácticas en México y muy buena tecnología que nos han traído a todos los nacionales. La minería también es una empresa o es un sector tractor. Cuando hablamos de que se invierten 5,000 millones de dólares al año en nuevos proyectos, ustedes podrán imaginar el impacto positivo que esto tiene en el sector de la construcción. En la parte de transporte, nosotros estamos moviendo alrededor de 8,7 millones de toneladas al año de minerales o de productos que recorren más o menos 100 millones de kilómetros en nuestras carreteras, ¿no? Tanto en ferrocarril como en autotransporte. Entonces, es un impulso también importante a estos sectores.
También en la parte portuaria, el ingreso y exportación de materiales también tienen un impacto muy positivo que le dan dinámica a los puertos. Por ejemplo, la inversión en transporte el año 2019 fue de 245 millones de dólares. En el sector minero están representados no nada más las empresas, también están los profesionales a través de la Asociación de Ingenieros de Minas y los clústeres mineros que se han venido desarrollando. Los clústeres mineros tienen como función principal el impulsar el desarrollo de proveeduría, el atraer proveeduría internacional que se establezcan en México, y de ahí salen los clústeres de los más importantes: Sonora, Zacatecas, y recientemente el de Chihuahua, el de Guerrero y el de Sinaloa, que están empezando a formarse. Actualmente contamos con 9,700 empresas proveedoras del sector minero que están establecidas formalmente en México, de los cuales un alto porcentaje son pequeña y mediana empresa. Y también hemos estado trabajando con el gobierno federal, actualmente con la Secretaría de Economía, y aprovechar la coyuntura que ha traído todo el COVID, de la descentralización de China de algunas inversiones, y estamos trabajando para tratar de impulsar a proveedores nuestros a que vengan y se establezcan también en nuestro país para lograr y aprovechar esas tecnologías y que lleguen directamente aquí con nosotros. Hay unos datos interesantes que creo que para esta comisión son de interés. Actualmente, en el 2019, de los 18,737 millones de dólares de generación de divisas, el 87% fueron exportaciones que hubo del sector minero a Estados Unidos y Canadá. Entonces, la parte minera, eso es en forma directa, más en forma indirecta, la minería llega también a Canadá, Estados Unidos, a través de productos finales como los automóviles, como electrodomésticos, como cables, en fin, donde la minería va implícita en ellos. Pero en forma directa, como metal, estamos hablando de 16,000 millones de dólares que fueron el comercio de exportación de México hacia Canadá y Estados Unidos. Y aquí nada más mencionar que recientemente, y ustedes lo saben perfectamente bien porque es tema de esta comisión, el presidente Biden sacó un listado de cadenas estratégicas en Estados Unidos, dentro de las cuales hay 35 minerales que considera Estados Unidos estratégicos, y que algunos de ellos son parte de la producción que se tiene en México, y que pues, nos interesa mucho que se cuide su proceso para poder dar esa continuidad a las cadenas productivas. Y la minería está definida como un sector prioritario dentro de los mecanismos de respuesta rápida a la solución de diferencias laborales y ambientales en los anexos 31A y B del TEMEC. Lo único que nos preocupa ahí es que no vaya a ser utilizado para crear algunos conflictos artificiales y que pongan en riesgo la actividad minera en nuestro país. Y ahí pedirles a ustedes, como vigilantes de la implementación, que nos ayuden a dar certidumbre del proceso que se está implementando o que está ya en vías de implementarse, y evitar que esto pueda ser motivo de chantajes, ya sea para operaciones nacionales o extranjeras, de que se utilice este medio de solución de diferencias para otras cosas. Entonces, nosotros sí les pedimos a ustedes específicamente su vigilancia y su apoyo para asegurar que esto se implemente debidamente. Si hubiera condiciones adecuadas y que se dieran certidumbre, y al rato voy a enumerar 4 de ellas, y si pudiéramos hacer que la minería creciera del 2.3 al 2.8% del PIB, o sea, medio punto del PIB, que es muy lograble, estaríamos hablando de generar 53,000 empleos adicionales en un periodo de 7 años. Estaríamos en forma directa 300,000 empleos indirectos. Estaríamos hablando de inversiones adicionales por 30,000 millones de dólares, con todo la derrama económica y la activación de otros sectores industriales, y estaríamos generando impuestos y derechos adicionales a lo que actualmente pagamos por 175,735 millones de pesos durante ese periodo. Entonces sí creemos que la minería puede aportar mucho en el desarrollo económico del país,
y lo que necesitamos básicamente es trabajar en 4 grandes áreas, que son dar certidumbre en la parte fiscal, dar certidumbre en la parte regulatoria, dar certidumbre en la parte social, y en la parte social nos referimos a lo que son las consultas. Nosotros estamos a favor de las consultas, sin ningún problema. Lo único que necesitamos es regularlas adecuadamente y saber en qué momento de un proyecto minero se deben de hacer esas consultas. Y la parte del conocimiento del sector minero, que hoy ustedes nos dan la oportunidad para platicarles un poco de lo que estamos haciendo nosotros. Hay varios mitos y sobre este tema quisiera yo hacer un poco de énfasis porque hay varios mitos que se han desarrollado alrededor de la minería. Por ejemplo, se dice o se ha dicho que la minería ocupa el 60% del territorio nacional. No, no es así. Son concesiones, lo que se concesiona para empezar es el subsuelo, no es el terreno superficial, es el subsuelo. Y actualmente de los 196 millones de hectáreas que es todo el territorio, hay concesiones dadas por la Secretaría de Economía de 16.800. Esto es el 8.5% del territorio del país, de las cuales solamente están activas en operación 4 millones de hectáreas, que es el 2% del país. Si concentráramos las plantas, los tajos abiertos, todo lo que son las edificaciones que tiene la minería en el país, estamos hablando del 0.1% del territorio nacional, que son 201,000 hectáreas, lo que realmente está ocupando hoy el sector minero del territorio nacional. Y esto es importante aclararlo y es importante decirlo. Y son cifras oficiales que están disponibles en la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. También se habla, y últimamente se ha hablado mucho, que la minería no paga impuestos. Claro que pagamos impuestos y pagamos una cantidad importante de impuestos. Si hiciéramos una relación del PIB que genera la minería contra la cantidad, o sea, la cantidad de impuestos que pagamos contra el PIB, estamos hablando que entre impuestos y derechos estamos pagando 10 veces el PIB de lo que sería el sector minero. Y que si lo comparamos con lo que hace otros sectores industriales, sin duda vemos que el sector minero es el que mayor impuestos o relación de impuestos por su generación de PIB está dando en el país. Hay un estudio muy interesante que está en la siguiente página que hizo y que hace PwC, la consultora de Pricewaterhouse, donde compara la carga impositiva fiscal del sector minero mexicano con otros países mineros. Y ustedes pueden ver que tenemos la tasa más alta. Tenemos en total, pagamos un 52.6% de impuestos, entre impuestos y derechos en México, comparados con países como Estados Unidos, Chile, Canadá y Perú, que son países altamente mineros donde tienen un régimen fiscal diferente y son mucho más competitivos y más atractivos para la inversión. Entonces es un tema que estamos trabajando con ellos, estamos trabajando muy fuertemente con la Secretaría de Economía en una mesa minera que ya la secretaria Tatiana Cloutier instauró. Y estamos empezando a tener la posibilidad de platicar directamente con las diferentes autoridades del Ejecutivo para, por un lado, ir aclarando y tratar de ver la posibilidad de desarrollar y políticas públicas que impulsen realmente el desarrollo del sector minero. Algo que se ha hablado también es del uso del agua de la minería. El sector minero es de los sectores industriales que más reciclado de agua hace. Variamos entre un 55 y un 84% del agua que utilizamos y que la reusamos. Tenemos 70 plantas de tratamiento de aguas negras en diferentes municipios que, aparte de crear un beneficio en los municipios, utilizamos nosotros esa agua para proceso, de tal suerte que hoy la minería con datos de Conagua solamente consume el 0.9% del total de agua que se consume en el país. Y creemos que hemos hecho buen trabajo y seguimos impulsando buenas prácticas para que sigamos reciclando la mayor cantidad de agua y no utilizar agua de primer uso. En la parte de seguridad, con datos del Seguro Social, hemos trabajado fuertemente y son las prácticas que impulsamos mucho en la Cámara Minera, cómo podemos ir mejorando las condiciones de seguridad de nuestra gente. Bueno, y ustedes pueden ver que los índices de siniestralidad, si bien nuestro objetivo es 0, estamos en un lugar muy por debajo de muchas otras actividades económicas en el país.
Y les digo, nuestro compromiso y nuestro interés es seguir reduciendo ese índice y lograr que seamos el benchmark de todas las actividades económicas teniendo 0 accidentes. Y por último, en cuanto a mitos, nada más decirles, hoy México tiene una gran cantidad de regulaciones sobre la minería. También se habla de que no hay regulación, no, sí hay regulación tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Cada una de las operaciones tiene que cumplir con 1077 leyes, normas, ordenamientos, acuerdos internacionales, y reportes que tenemos que hacer a las diferentes instancias gubernamentales. Ahí lo único que estamos trabajando es ver cómo podemos eficientar. Hay reportes que están duplicados o triplicados o multiplicados. Estamos viendo cómo podemos ser más eficientes con las diferentes autoridades y reducir un poco la tramitología que está duplicada, ¿no? Pero sí es una actividad altamente regulada y también es otro de los mitos que existen cuando se dice que no están controladas. No, yo creo que la autoridad está muy consciente y muy vigilante de esta actividad. Y como conclusiones, nada más decirles, ya para terminar nuestra presentación, la minería sin duda es una actividad económica muy importante, no solamente por la generación de empleo que es bien remunerado, es por la ubicación que tiene. Nosotros tenemos un trabajo social altamente importante, llevamos educación, llevamos servicios de salud. Por ejemplo, hay 42 hospitales y centros de salud que maneja el sector minero y que ahora pues, han estado muy activos y dando mucho servicio a las comunidades por toda la situación de COVID. Somos base para formalizar empleos, para trabajar mucho en el tejido social de las comunidades, que es un tema muy importante en nuestro país, es trabajar y fortalecer ese tejido social de las comunidades donde operamos. También la minería es tractora de muchas otras actividades como les comenté. Y en la siguiente y última lámina es que la minería sin duda podría ser un factor importante de desarrollo económico en nuestro país y lo único que necesitamos es crear certidumbre. Y ahí necesitamos apoyo de ustedes de trabajar muy de la mano ejecutivo, legislativo y el sector minero para tratar de conciliar puntos de vista y lograr dar esta certidumbre con las diferentes iniciativas de ley que van saliendo sobre este sector. Y ahí con el senador Lucero sí les puedo decir que hemos tenido una excelente relación, nos ha escuchado, ha entendido muy bien al sector minero, entonces a través de él estamos trabajando para tratar de hacer nosotros internamente con el legislativo esa coordinación y ahorita con esta oportunidad que nos están dando ustedes. Tenemos que desterrar estos mitos y necesitamos mejorar, y nosotros lo reconocemos, la parte de transparencia y comunicación. Hemos hecho esfuerzos a nivel de Cámara Minera para dar más apertura, comunicar mejor. Luego les digo que somos buenos ingenieros y muy malos comunicadores y estamos tratando de avanzar y mejorar toda esa parte. Acabamos de sacar un informe de desarrollo sustentable del sector minero, que es único en el país porque no hay otro sector industrial que tenga un informe como tal y nos gustaría, se los haremos poner a su disposición para que en un momento dado puedan leer ustedes con detalle todas las actividades sociales, ambientales y de impacto económico que tenemos en nuestro país. Y por último necesitamos nosotros trabajar hombro con hombro con la sociedad, con el gobierno, en todos los niveles, y los mineros, porque estamos convencidos que México necesita de la minería y nosotros necesitamos de la sociedad y de la autoridad. Y necesitamos que conozcan lo que es el verdadero rostro del sector minero, que está comprometido y que trata de hacer las cosas bien aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que una presentación muy, pues me parece que nos revela o nos abre un panorama que desconocíamos a este detalle y que ciertamente tú mismo ya has apuntado algunos de los mitos que prevalecen alrededor de este sector, pero también ya el potencial que tiene para hoy como detonante de la recuperación económica, pero en general como una industria estratégica
y muy relevante para nuestro país. Le damos, bueno, si nos compartes la presentación, te lo agradeceríamos. Yo creo que a todos nos parece de lo más útil y cualquier otro material adicional creo que nos va a ser también muy valioso. Le damos la palabra al presidente de la Comisión de Minería del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Lucero, y posteriormente a la senadora Vázquez Mota, y luego iniciamos la ronda de intervenciones de los integrantes de la comisión. Senador Lucero, por favor. Gracias, senadora Ruiz, compañeras senadoras, senadores, compañeros Fernando, Karen de Camimex, sean bienvenidos ahora sí que vía virtual al Senado, que siempre ha sido su casa. Mediante esta serie de pláticas que hemos tenido con gente que tiene que ver tan directamente como ustedes con este tratado que se está restableciendo con Estados Unidos y Canadá. Decirles, informarles a todos mis compañeros, que la minería logra tener un papel estratégico dentro de este contexto de pandemia. Fue un esfuerzo tremendo desde muchas trincheras para que así se diera. Y no es por otra cosa más que por el impacto beneficioso que tiene dentro de este tratado de libre comercio, y sobre todo el impacto que tiene en más de 400 familias que dependen directamente de esta actividad y más de 2 millones que dependen directamente de esta actividad. Y al decir 400,000 familias, no me refiero a 400,000 que trabajan ahí miserablemente. Recordemos que los sueldos que proporciona la industria minera están por encima de la media nacional, y no por encima en una rayita, sino más del 40% por encima. Recordemos que la industria minera tiene compromisos sociales. Recordemos que la industria minera, y muchos de los que estamos por acá anteriormente no lo sabíamos, que ha puesto a disposición sus hospitales para atender esta pandemia. La industria minera ha reforestado. Yo creo que ningún esfuerzo, salvo el de sembrando vida, ha sido tan grande como la industria minera para reforestar los bosques en los que lo que rodean a dichas minas. Ando un poquito estresado. Fueron 20 minutos intentando conectarme. Traemos por aquí un problema en este sector de la ciudad. No hay internet, no había internet ni en las casas ni por las antenas celulares. Por lo cual estoy un poquito aquí fuera de lugar. Sean bienvenidos, Karen, Fernando. Ustedes saben que el Senado siempre ha sido su casa. Saben que traemos proyectos ahí pendientes. Acabamos de meter por ahí uno de los pendientes que habíamos platicado con ustedes para darle un poquito de justicia a la industria minera. Y hablo de justicia porque mientras todo esto pasa por un lado, nadie se da cuenta. Pero en algún momento que se dé algún accidente en alguna mina, en algún momento en que se dé algún derrame, entonces sí, todos nos abocamos contra la minería. Hemos estado por ahí en pláticas con gente muy cercana al señor presidente de la República, para que cambie la dialéctica que se tiene con respecto a la industria minera. Y sabemos que son unos cuantos los que hacen travesuras, pero la gran mayoría de los compañeros mineros están haciendo las cosas como se debe y están llevando este país a horizontes hacia el futuro. Entonces sean ustedes bienvenidos, y en un momento más intervendremos con algunas preguntas. Muchas gracias, compañera Ruiz. Muchas gracias, senador Lucero y presidente de la Comisión de Minería del Senado de la República. Le damos la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, quien es integrante de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y quien además fue el enlace que hizo posible esta reunión. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, querida senadora. Muy bienvenidos. Gracias por esta presentación que para mí ha resultado no solo ilustrativa, sino espléndida, y que nos da herramientas que no siempre tenemos en cuanto al conocimiento de este importante sector. Muy bienvenido, Fernando, Armando, Karen. Agradecer también a quien fue el enlace, digamos, primero para este encuentro, al ingeniero Luis Felipe Medina Aguirre, que seguramente estará aquí por conectarse. Extraño que no nos acompañe, y escuché con mucha atención lo que han compartido. No puedo más que coincidir con lo que ha expuesto la senadora Claudia Ruiz Massieu, a quien le agradezco enormemente porque es una presidenta muy trabajadora, siempre dispuesta a escuchar a todos los sectores y a todas las voces, y al presidente de esta comisión,
que coincido con esta visión de esta industria tan importante. Han compartido con nosotros lo que requieren para crecer del 2.3 al 2.8% y lo que esto significaría en generación de empleos y también de manera muy sustantiva en pagos de impuestos y derechos. Nos han encomendado cuidar 4 certidumbres con las que no puedo más que sumarme: la certidumbre fiscal, la regulatoria, la social y la del conocimiento del sector minero. Permítanme hacer una sugerencia de manera muy respetuosa. Este reto del conocimiento del sector minero hay que abordarlo en todo el país, porque probablemente en las zonas, particularmente donde la minería es una actividad relevante, por la historia, por la coincidencia, por el conocimiento, habrá una sensibilidad mayor a la importancia de cuidar todas estas certezas alrededor de la industria. Pero donde no tenemos esta industria de manera tan cercana, no es fácil conocer las entrañas del sector, el potencial y las contribuciones invaluables que ha logrado a lo largo de la historia, me atrevería a decir, de nuestro país, porque la historia de México está estrechamente vinculado a la industria minera. Cuando hablamos de México en nuestra historia, ustedes ya estaban ahí. Y ahora vemos las grandes aportaciones. Quiero también dejar como inquietud, y seguramente nos ayudarán a conocer cómo afecta a esta industria tan relevante el crimen organizado, cuál es el papel de las mujeres hoy en esta industria minera, y creo que no hay mejor camino que conocer aquello que yo lo digo a título personal, que no conozco suficiente, aunque he podido visitar algunas minas que me han dejado sumamente sorprendidas, pero quisiera proponerle a nuestra presidenta, la senadora Claudia Ruiz Massieu, y al presidente, por supuesto, de la Comisión de Minería, al senador Miguel Ángel Lucero, que ayudaría enormemente, por lo menos a una servidora, pero no sería la única, poder hacer una visita a alguna de estas minas, conocerla, recorrerla, ver la inversión tecnológica, ver lo que le significa a la comunidad, no solamente en empleos directos, sino en empleos indirectos, en generación de mejores condiciones de vida. Lo decía el senador Lucero, es un sueldo mucho mayor en porcentaje que el resto de las industrias, y todo lo que significa cuando se hacen señalamientos a la industria sin el sustento o el conocimiento necesario, el daño que puede llegar a implicar. Entonces, dejo estas inquietudes sobre la mesa y no puedo más que agradecer su presencia en esta comisión tan importante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, senadora Ruiz Massieu. Al contrario, gracias a ti, querida senadora, y creo que ahí apuntas una acción para esta comisión en conjunto con la Comisión de Minería que desde luego creo que podemos agendar pronto como parte de nuestros trabajos. Abrimos, si les parece, por lo pronto 2 rondas de participación en orden ascendente. Tendríamos primero en la primera ronda después al senador Zamora del Partido Verde Ecologista de México, después al senador Ortiz del Movimiento Ciudadano, después Fernando, tú tendrías oportunidad de contestar, y en la siguiente ronda tendríamos por el momento a la senadora, al senador Gustavo Madero del PAN y a la senadora Margarita Valdés de Morena. Y si alguien más quiere, me ponen en el chat y los voy anotando. Senador Marco Trejo, por favor. Hola, ¿qué tal, mi estimada y querida presidenta? Primero que nada, quiero reconocer el gran trabajo que desempeña esta comisión bajo su liderazgo. Y quiero comentarles que mi pregunta va en base al tema ambiental, porque creo que es muy importante, pero ya me quedó claro el tema del agua. Y pues nada más dar la bienvenida, ponerme a sus órdenes, que coincidimos mucho con lo que dijo Fernando, y que sí, no dejar de lado el tema ambiental, cuidar nuestro vital líquido que es el agua. Y hasta ahí mi participación, mi querida y estimada presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Trejo. Senador Israel Zamora, por favor. Gracias, presidenta. Saludo también con mucho gusto al presidente
Miguel Ángel, que nos acompaña en esta ocasión. Y también agradecemos mucho a la Cámara Minera de México por la exposición. Creo que siempre es muy útil la información que comparten porque siempre nos ayuda a sensibilizarnos en un tema que yo siempre he considerado que es estratégico. La industria minera es muy importante para nuestro país. Por supuesto que hay temas que tenemos que ir viendo. Creo que yo me quedaría con la inquietud que tenían acerca de que los mecanismos para la solución de controversias que prevé el TEMEC puedan llegar a ser utilizados con otros fines. Y creo que reiterar el compromiso de esta comisión, que cuando ya ha visto en algunos horizontes que se van a presentar algunas controversias, ha logrado hacer trabajos también para acompañar al gobierno federal para inhibir la presentación de esos mecanismos o que se utilicen para otros fines, como ha ocurrido en otros rubros. Entonces, acompañar esa inquietud también, diciéndole que en esta comisión vamos a estar pendientes cuando eso ocurra, esperemos que no sea así, pero vamos a estar de la mano de ustedes para acompañarlos en esos momentos. Entonces, agradezco la exposición y nos reiteramos también el Partido Verde Ecologista de México a la orden. Creemos que hay muchos temas ahí que podríamos ir platicando ya en lo particular. Muchísimas gracias a todos. Gracias, senador Zamora. Senador Luis David Ortiz, por favor. Gracias, senadora. Pues voy a ser muy breve. Vemos varios que queremos intervenir. Yo creo que la presentación de la Cámara fue impecable. Está pues mostrando la realidad de la industria, de la situación actual y qué se necesita para crecer, que básicamente es lo que cualquier empresa pediría. Es certidumbre en las reglas. Hablaban, pues obviamente las consultas por los cambios de los usos del suelo a minería. Hablan también del tema de las concesiones, de los impuestos, pues obviamente las reglas sobre las que se tiene que desempeñar. Y bueno, creo que es algo que debemos de apoyar y de estar conscientes de que las industrias batallan y que hay que apoyarlas y darles certidumbre en el país para que sigan invirtiendo. Es todo, senadora. Muchas gracias, senador. Si les parece, continuamos con la lista. El senador Gustavo Madero. Sí, gracias, gracias, aquí estoy, muchas gracias. Pues básicamente felicitar por este encuentro. La verdad es que yo estaba preocupado por lo que yo pensaba que estaba pasando, pero ahora que los escucho, pues parece como que todo es miel y dulzura y me tranquilizan, porque cuando escuchaba yo al presidente Andrés Manuel decir que no va a cancelar las concesiones, pero que no va a dar ninguna nueva, cuando desapareció la subsecretaría de Minería, que anunció que le iba a mandar a Chihuahua y luego la desapareció, cuando desapareció el fondo minero, y cuando hizo esta advertencia al gobierno de Canadá, ¿verdad? Que le pedía su apoyo para que se comporten bien las empresas mineras de Canadá, que son las principales inversionistas. Yo estaba muy preocupado, pero ahora que escucho aquí como que todos están en coordinación, funcionando muy bien, pues me tranquiliza, porque Chihuahua, como ahí aparece, es un estado donde la minería es muy importante y sobre todo lleva oportunidades de empleo a las zonas más remotas donde la única alternativa es el narcotráfico. Por eso nosotros queremos impulsar mucho la actividad minera y siempre ha sufrido pues muchos ataques como una industria depredadora, como una industria que contamina, que no paga impuestos, y qué bueno que todo esto se esté aclarando para poderla impulsar de la mejor manera, ¿verdad? En la Comisión de Economía ustedes tienen un aliado y como senador de Chihuahua también en lo que podamos ayudar para que haya estas cosas que ustedes requieren, la certidumbre en lo que podemos esperar en términos legales, fiscales, económicos y políticos, pues creo que debemos todos tener un común denominador, un entendimiento de que es una actividad
noble, que aporta valor en las regiones que más lo necesitan y que debe ser cuidada, regulada, pero no hostigada ni atacada, como al principio me pareció entender que los dichos y los hechos de esta administración apuntaban en esa dirección. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Madero. Senadora Margarita Valdés, por favor, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchísimas gracias. Doy nuevamente la bienvenida a los compañeros de la minería que nos acompañan y efectivamente una explicación muy completa de lo que hacen, de lo que invierten, de lo que aportan a este país. Efectivamente, la naturaleza nos favoreció con muchos minerales, oro y plata y todo lo que nos mencionaron ustedes. Como les decía al principio, representamos a uno de los estados, lo vi entre sus listados, en el 4º lugar de minería, que es Durango, y que sí tenemos todas las minas que platicábamos, Ciénega de Nuestra Señora, Itayortita, Basís y demás. Pero no nada más, desde hace un tiempo a la fecha he constatado que los pueblos mineros de Durango no están en las mismas condiciones económicas que quienes representan a la minería. Se nos han quedado muy atrás nuestros pueblos. Sí reconocemos, como dice el senador Lucero, la reforestación, los caminos, los hospitales, los apoyos que se dan, pero a mí me gustaría que esta fuera la primera plática de varias en las cuales nos pusiésemos de acuerdo para que realmente la minería le diera mejores condiciones de vida a quienes trabajan en las minas. Les platicaba del famoso Cerro de Mercado que ya no existe, en San Pedro del Gallo, donde estuvo también la compañía Peñoles hace años, pues ya se fue porque ya se acabó el mineral y San Pedro del Gallo sigue siendo uno de los municipios, si no es que es el municipio más pobre del estado de Durango, allá en el semidesierto, y pues la gente vive en condiciones muy, muy tristes. Y entonces, a mí me gustaría que estas pláticas, y lo cual agradezco a la senadora Claudia, de que se estén dando, y a la senadora Josefina, que fue el enlace, pudiésemos trabajar en un proyecto de cómo haremos las cosas de tal manera que todos estén satisfechos y que todos y todas compartamos la riqueza que la naturaleza le dio a México, ¿sí? En mi estado, se los he dicho a sus ciudadanos y ciudadanas, la montaña, que ha sido súper explotada por las industrias madereras, pues los resultados se van a unos, pero la pobreza se queda en otros. El agua se queda en unos, pero la pobreza se nos va a los mismos. En este caso, a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita hay un problema serio también en el semidesierto, allá por la laguna, casi al llegar a la laguna, donde una empresa, yo le digo Chemur, algunos le dicen Kemu, está batallando por instalarse, ¿sí? Está batallando porque no se puede instalar y yo estoy del lado de los ciudadanos, de veras, lo digo abiertamente, a que si ellos no quieren no se instalen, pero tienen mucho miedo por los resultados que ya han visto con la DuPont, que pues ha contaminado mucho y los resultados no se han visto. Tenemos pueblos sin hospitales, pueblos sin una ambulancia, pueblos que piden una barda para su escuela, para su kinder, y los resultados no se ven. Yo propongo, señora Lanís, a Karen, al señor Ortega, que esta sea la primera de varias pláticas. De veras que tengamos la voluntad de decir, es que sí vamos a hacer algo para que esa riqueza les toque un pedacito a todos. Gracias, muy amables, es lo que yo quisiera aportar. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro senador quisiera tener alguna intervención? Senador Lucero, por favor. Estamos en una ronda donde podemos realizar preguntas. Traigo dos, una que está ahorita muy de moda y más porque se abordó hoy por la mañana por el presidente de Bolivia.
En el Senado, pues está ya el debate acerca del tema del litio, derivado de los yacimientos que se supone que son gigantes, que se encuentran por allá al norte, en Sonora. Y hay una clara intención, pues, de tomar una acción para nacionalizar la explotación de este mineral. Ya he platicado yo con Karen, con Fernando, de este tema en lo corto. Sin embargo, pues quería que nos compartieran esta opinión acerca de esta posible o virtual nacionalización de litio como un mineral esencial para nuestro país. Menciono el tema de Bolivia porque hoy en la conferencia mañanera del presidente estuvo invitado el presidente de Bolivia y pues él mencionó los beneficios, las ventajas que ha tenido la nacionalización de este mineral para su país. Y la otra pregunta es con respecto a mi estado, el cual, como dice la senadora Margarita, pues tiene una gran tradición minera. Aquí se encuentra la empresa First Majestic Silver Corp, que pues siendo una importante fuerte de empleos y generación de impuestos, pues ahorita se encuentra por ahí en un problema con el SAT, supuestamente por 180 millones de dólares. ¿Qué información, qué nos pueden decir, qué acciones está realizando Camimex al respecto? Por sus respuestas, Fernando, Karen, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Finalmente, Fernando, si me permites, yo tengo una preguntita. Actualmente me queda claro que pues, el reto para la industria es obviamente conciliar el tener operaciones rentables y productivas, obviamente inversiones en condiciones de certidumbre para una planeación adecuada hacia el futuro, pero también conciliar con los objetivos de responsabilidad social y de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. En esta nueva tendencia también evidentemente está reflejada en el texto del TEMEC, en el cual hay previsiones específicas de responsabilidad social corporativa en temas como laboral, medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos o derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido me gustaría si nos pudieses profundizar un poco sobre las acciones que la industria está realizando para adaptarse a esta tendencia y a los requerimientos que en la materia tiene específicamente el tratado, cuáles son los retos que han encontrado y qué mecanismos consideran que son los más apropiados para atender estos retos. Muchas gracias, Fernando. Tienes la palabra tú y si alguien de quienes te acompañan quisieran complementar también, por supuesto. Oh, perfecto, muchísimas gracias por los comentarios y por esta oportunidad nuevamente, les repito, de intercambio aquí de experiencias. Quizás nada más rápidamente reforzar el compromiso que tiene el sector minero con la parte ambiental es fundamental. Ya tendremos oportunidad más adelante en otra ocasión de ahondar más. Hoy hablamos solamente del tema del agua. Por ejemplo, en 2019 logramos sembrar cerca de 6 millones de árboles y reforzar 3,000 hectáreas. Y hay muchas actividades de cuidado de la fauna, de flora y muchísimas actividades para generar cultura del cuidado del medio ambiente en todas las comunidades. Cuidar mucho lo que le llamamos las ecoeficiencias, el consumo de agua por tonelada producida o energía eléctrica por tonelada. Y nosotros veníamos migrando fuertemente a todo lo que son energías renovables. Y una parte hoy importante del sector minero está contando con energías renovables como parte de ese compromiso de sustentabilidad que tenemos. Entonces, nada más es reforzar y decirles que el compromiso con el medio ambiente, con el desarrollo comunitario, es parte fundamental de nuestro quehacer de todos los días. También, gracias al senador Zamora, es importante para nosotros ese seguimiento y acompañamiento que ustedes den. Hoy la mayoría de los conflictos que hay en minería tienen que ver con cuestiones laborales y no con otro tipo de temas. Entonces nos preocupa que ese tema se vaya a utilizar para otros fines. Entonces agradecemos mucho ese seguimiento y apoyo puntual que ustedes den para separar los temas en un momento dado que se lleguen a presentar. Y también la parte que mencionó el senador Luis David Ortiz, la certidumbre sin duda para minería y para cualquier otro sector es importante. La minería quizás tiene una peculiaridad.
Son inversiones muy importantes las que se hacen en varios cientos de millones de dólares y tienen un periodo demasiado largo de su recuperación económica en un momento dado. Estamos hablando de alrededor de 20 años. Si en ese ínter hay cambios de ley, crea problemas importantes, ¿no? En los últimos, del 2014 a la fecha, ha habido 7 cambios en la ley fiscal específicamente para la minería, lo cual pues sí pone situaciones complicadas. Hay países que han desarrollado sistemas, les llaman de estabilidad tributaria, que establecen que durante un periodo de 15 o 20 años, dependiendo de la inversión, no va a haber cambios al régimen fiscal. Si suben los impuestos no suben, pero si bajan tampoco. Por eso nos da certidumbre. Hay mecanismos que no hay costo para el país y que pueden abonar mucho en los procesos de dar certidumbre a este tipo de inversiones. En lo que nos dijo el senador Madero, no queremos dar la impresión de que no hay problemas. Sí tenemos problemas, por supuesto que tenemos problemas y tratamos de irlos administrando de la mejor manera. Estamos trabajando ya ahorita a través de la Secretaría de Economía en estar empezando a poner sobre la mesa varios de estos temas. El tema de crimen organizado es un tema, sí, sí lo es. También el tema de cuestiones de bloqueos por varios intereses. El tema del fondo minero sí nos preocupa mucho porque mucho de lo que ahorita nos comentó la senadora Valdés, había muchos municipios que venían recibiendo una cantidad muy importante de dinero del fondo minero, municipios que inclusive veían multiplicado por varias veces el presupuesto anual que tenían ellos para egresos. Para darles una idea, en cifras globales, el sector minero paga 4,000 millones de pesos al año solamente por el derecho minero. Entonces, hay municipios que el haberles cortado ese ingreso, pues ha causado muchos problemas. Ojalá, y nosotros buscamos y estamos buscando foros como el Senado o el Congreso para volver a poner el tema del fondo minero que realmente cumpla su objetivo para que fue creado, es para crear ese desarrollo y mejorar la infraestructura de los pueblos en donde hay actividad minera. Entonces, ese es un tema muy importante para nosotros y ojalá es algo que podamos meter dentro de la agenda con ustedes en las diferentes comisiones donde ustedes participan y poderlo abordar con lujo de detalle al respecto. Luego es mucho dinero, venía funcionando bien, había errores, había detalles que se podían corregir sin duda, como todo, pero venían avanzando ya proyectos de infraestructura en varias poblaciones que lo necesitaban con urgencia. Y también definir hasta dónde la minería tiene una responsabilidad en el desarrollo de una comunidad y dónde tenemos que entrar en forma tripartita, que normalmente es como nos gusta trabajar, entre autoridad, sociedad civil y empresa, y trabajar de la mano en sentar cuál es el futuro de comunidad que queremos y todo mundo qué es lo que vamos a aportar. Hace poco en una plática con autoridades de Semarnat nos hacían ver que había una comunidad que el 25% de la comunidad no tenía agua y que necesitamos dársela. Bueno, pero también la mina había dado al otro 75% todo el servicio de agua. Entonces, es claramente importante definir responsabilidades y hasta dónde cada quien tiene que participar activamente para impulsar este desarrollo en las diferentes comunidades. Comentando o contestando las preguntas del senador Lucero, y hablamos al principio un poco del tema del litio. Justamente el litio es todo un tema. Y yo les decía que al litio hay que ponerle apellido. Hay diferentes tipos de litio y hay esencialmente en el mundo 3 presentaciones de litio. No quiero entrar en mucho detalle técnico, pero el 79% de la producción mundial de litio viene de una presentación que se llama salares. Australia, Chile, Bolivia, Argentina son los países más importantes en la producción de este producto en salares. Son concentraciones bajas, más o menos hasta menos del 1%, 0.7% de concentración de litio por cada tonelada, pero el efecto del sol lo concentra y es un proceso relativamente barato porque la energía es gratis. El otro porcentaje de diferencia, el otro 19%, perdón, es el 81% que viene de salares, el 19% viene de mineral de roca, que son muy escasos a nivel mundial. Y esos trae concentraciones entre el 2 y 3% de litio
para poder producir, y es un proceso muy caro de concentrar y poder extraer el litio. El litio que desgraciadamente aparece en México, en Sonora y en Zacatecas y en algún otro lugar, es un litio que se llama de arcilla. Es un litio que hoy no hay tecnología para su explotación, son partes todavía, partes por millón, son concentraciones muy pequeñas, que realmente es muy caro lograr hacer algún proceso comercial al respecto. Se ha hablado mucho, creo que ha habido demasiada información que se ha transquiversado por las redes sociales y por muchos otros medios, en donde que ha perdido realmente el contexto del tipo de depósitos que hay en México. Cuando se habla de una nacionalización, nos preocupa, son malos mensajes para el sector minero. Cuando uno obtiene una concesión, no está etiquetada qué tipo de metal va a buscar. Una concesión minera es para poder hacer exploración. No hay manera que me den a mí una concesión para buscar litio. No hay forma. No se manifiestan de esa manera en la naturaleza. Uno sale a explorar y va encontrando pues, diferentes minerales. Entonces, el tratar de controlar la explotación de litio automáticamente va a meter una camisa de fuerza adicional al sector minero y va a pegar todavía más fuertemente sobre la parte de certidumbre, porque son requisitos, son cuestiones que difícilmente van a ser administrables el manejo de eso. Y son malas señales siempre que hay una nacionalización, no es un buen incentivo para inversionistas en cualquier sector. Entonces sí nos preocupa y yo creo que sobre el litio hay que platicar más, hay que entenderlo más y hay que conocer todos esos detalles. Sí es un metal que tiene un futuro importante, sin duda. La industria eléctrica de autos eléctricos, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, se va a cuadruplicar de aquí al año 2050 por todas las iniciativas que trae el presidente Biden. Entonces, eso va a ser un consumo muy importante de ese mineral. Desgraciadamente, en México no lo tenemos, ¿sí? Entonces, sí dejar ese claro y cuando gusten les podemos hacer llegar más información o nos invitan y damos alguna plática específica sobre el litio. Y sobre lo de First Majestic que mencionó también el senador Lucero, como Cámara Minera no podemos hablar en representación particular de alguna empresa. Sí entendemos que hay ese problema, entendemos que hay esa diferencia de opinión entre lo que es el SAT y la planeación fiscal de esta empresa. Nosotros lo que hemos hecho es invitar a ambas partes a que se sienten y en vez de manejar mediáticamente el tema, que se sienten a dialogar y a platicar al respecto, que realmente es lo que nosotros como Cámara Minera podemos hacer. La empresa tiene su punto de vista, el SAT tiene su punto de vista y los respetamos ambos, pero lo que sí se necesita es hacer esa mesa de diálogo y que sea una mesa de diálogo entre ellos y no a través de la parte mediática que creo que distorsiona las cosas y ha hecho que se empiece a manipular la información de una manera y empezar a señalar y a generalizar otras empresas cuando pues, no son motivo de esta discusión. Entonces, seguiremos impulsando el que se sienten a platicar, senador Lucero, qué es lo que podemos hacer como Cámara Minera. Y senadora Ruiz Massieu, sobre lo que usted nos indica, sin duda, yo lo que le puedo decir es, en las empresas que están en la Cámara Minera, estamos muy conscientes de esa responsabilidad social, tenemos muy claro lo que son los objetivos de desarrollo que ha sacado la ONU y estamos trabajando fuertemente para impulsar el impacto positivo en varios de ellos. Les vamos a hacer llegar también en forma electrónica en nuestro informe de desarrollo sustentable, donde podrán ver con detalle las diferentes acciones que tenemos al respecto. Y sí decirle que muchas de las empresas que estamos en la Cámara Minera somos empresas públicas, cotizamos en diferentes bolsas, no nada más en México, en el mundo, y lo que hemos hecho es impulsar estándares mundiales y estándares internacionales. Hoy tenemos empresas que no solamente cumplen los códigos nacionales, que son importantes, pero hemos adoptado las mejores prácticas de otros países. Por ejemplo, hay muchas empresas en lo que es el manejo de cianuro de sodio, que es un elemento fundamental en la extracción de oro, que tenemos la certificación internacional en el código de cianuro, que se llama.
o empresas que han adoptado una certificación como le llaman minería sustentable que dan los operadores en Canadá. En fin, hay buenas prácticas manejo de presas de jales, que es el residuo final de la minería, que están en estándares mundiales, inclusive con los nuevos estándares que están sacando recientemente. Entonces, sí buscamos el estar adoptando y trabajando en esas mejores prácticas por convicción de cada una de las empresas y también por exigencia de los mercados que nos van exigiendo a todos ir adoptando esas mejores prácticas. Pues tengan confianza en que la minería profesional que está en la Cámara Minera y que es el 90% de la minería del país que opera aquí en México, estamos comprometidos con ese desarrollo sustentable con todas sus implicaciones. En la parte de la mujer hay mucho que hacer. El sector minero fue machista por muchos años, sin duda. Hoy tenemos 60,000 mujeres trabajando en nuestro sector aquí en México. Todavía nos falta mucho trabajo. Estamos hablando de casi el 16% de nuestra fuerza laboral son mujeres. Hemos avanzado al ritmo del 5 o 6% anual en los últimos 4 años, lo cual nos hace ver que vamos a seguir avanzando fuertes. Creemos en la equidad y aquí está Karen como nuestra directora general de la Cámara Minera. Yo creo que es un mensaje muy importante del compromiso que tenemos como sector en buscar no solamente la equidad, sino la igualdad en todos los sentidos y en asegurarnos que exista un piso parejo para que sea la capacidad y la competencia de la gente y no el género el que predomine en el desarrollo en nuestro sector. Vamos avanzando, nos falta camino por correr sin duda, pero es una prioridad para todo el sector minero impulsar la equidad e igualdad de género en nuestro sector. Creo que con esto estamos cubriendo los comentarios y no sé si alguno de mis colegas quisiera hacer algún comentario adicional. Tenemos, nos pidió hacer uso de la palabra Armando Ortega y después Christopher Ávila. Entonces, Armando, por favor. Muchas gracias, senadora Ruiz Massieu. Nada más para complementar el tema del TEMEC con este apartado especial que se negoció después de que se había cerrado la negociación, mecanismo de solución rápida de las controversias laborales. Ustedes saben que acaban de ratificar a la señora Tai abrumadoramente 98 votos. Ella fue nada menos que la redactora de las disposiciones específicas que le dan por primera vez dientes con consecuencias comerciales a ese capítulo laboral, tanto para Estados Unidos como para Canadá. Y nuestra preocupación, abundando en lo que dijo Fernando, es que se formó desde hace varios meses y se ha fondeado con más de $100 millones en Estados Unidos un grupo, mixto, donde participa la AFL-CIO, el señor Trumka y su gente, que tiene alianzas muy importantes en México con algunos actores políticos y que han señalado de manera pública, porque esto es información pública, pues que entre otros sectores les interesa confirmar que la minería cumple con estos estándares. Y hemos visto también en casos públicos, como alguno en Sinaloa de Cozalá, pues cómo se las gastan en el bloqueo, alegando supuestas causas laborales, y después viene un recuento que, digamos, no tiene un sustento legal claro, y ahora resulta que la empresa, que es por cierto una canadiense, tiene que aceptar esos resultados. En fin, entonces, ese es un tema, senadora, en el que estamos seguros que vamos a ver muchos casos y lo que pasa es que por primera vez en un tratado internacional, con mi deformación de abogado, la carga de la prueba no está en la parte que alega, sino en la parte que es acusada. Es la que tiene que demostrar que no cae en la conducta de la que se le acusa. No es un tema menor. Entonces, esas denuncias frívolas a las que se refiere Fernando, con la supervisión de ustedes, pues creo que va a ser importante, aminorarlas. Comentando rápidamente lo que decía el senador Madero, hemos recibido advertencias públicas, las empresas mineras de capital canadiense, que nos tenemos que comportar. Incluso se nos ha dicho que deberíamos pagar los mismos sueldos que se pagan en Canadá y aplicar exactamente las mismas disposiciones que tenemos en Canadá en distintas materias. Simplemente para abundar lo que dijo Fernando, las empresas mineras de capital canadiense son empresas mexicanas, manejadas por mexicanos. Tenemos más de 300 proyectos, entre proyectos de exploración y más de 40 minas activas. Pero más allá de eso, lo que hacemos es aplicar la regulación mexicana, que es, se decía, altamente exigente, pero además aplicamos, porque así nos lo exigen nuestros corporativos, las disposiciones
de Canadá y nos adherimos a códigos internacionales como ese del Código Internacional del Cianuro, los que usamos cianuros en nuestros procesos, o por ejemplo en el Consejo Mundial del Oro hay un estándar muy importante que se llama oro libre de conflictos, que se parece a aquel de diamante sin sangre, en donde se nos pide tener una cadena de custodia para asegurar que el oro en la provisión de la producción del oro y en su posterior río abajo, producción y distribución y venta, no esté vinculado de ninguna forma con el crimen organizado. Y tenemos que dar evidencias. Y hay más de 24 empresas, muchas de ellas de capital canadiense, que se han adherido voluntariamente a esos estándares. Y finalmente, en el caso de First Majestic, nosotros podemos tomar una posición un poquito diferente de la de Camimex, que ya la explicó Fernando. Nosotros sí hemos sido vocales en la Cámara de Comercio de Canadá porque sentimos que esta empresa, que desde el sexenio pasado ha tratado de negociar con el SAT y estaba, digamos, en buen camino, finalmente tuvo que recurrir a un mecanismo, nada menos que el TEMEC, que todavía por 3 años aplica las disposiciones del TLC, como usted lo sabe, porque el capítulo de inversión ya no prevé específicamente de manera concreta la minería, y ha tenido que recurrir a ese mecanismo de arbitraje. Pero es público, senadora, que ha sufrido actos de interferencia desde el más alto nivel y acciones agresivas de parte del SAT, acciones agresivas de bloqueo de cuentas de ejecutivos, etcétera, etcétera. Digo, a ese nivel estamos. En fin, eso se resolverá en tribunales. Pero yo creo que lo que necesitamos para volver al tema de Fernando son esas certezas. Y este país las da a sobras cuando así se lo propone. Muchas gracias. Muchas gracias. Christopher Ávila, por favor. Gracias, senadora, muy amable. Con saludo para todos los aquí presentes, con su permiso, presidente. Pues comentarles y pedir que, así como ustedes han mencionado en otras sesiones de esta comisión de importancia de la industria automotriz, pues que consideren a la industria minera mexicana tan importante para este país en el contexto del Tratado de Libre Comercio como lo es la automotriz, ya que los 3 países producimos minerales complementarios, incluso de manera mundial, entre Canadá, Estados Unidos y México, somos los líderes en productores de distintos metales que se utilizan, por ejemplo, para los paneles solares. El 40% de la plata se utiliza para los paneles solares, hablando de lo que estamos hablando de la energía renovable. Y vemos que hay una capacidad enorme. Si acaso ya no llegan ensambladoras de automóviles, lo que sí podemos traer a nuestro país es el ensamble, la fabricación de mineropartes y fábricas de equipos pesados para la minería. Eso haría nuestra región muy competitiva y verán ustedes que confiar en nosotros y hacer estrategias de política pública para el desarrollo de la minería va a traer resultados tan grandes como los de la automotriz, que también estamos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Gracias, Christopher. Finalmente, Karen Flores, por favor. Muchas gracias, senadora. Gracias de nueva cuenta por el espacio, con su permiso, presidente, también. Pues solamente reiterar nuestro agradecimiento, el que las puertas de la Cámara Minera están abiertas siempre para trabajar de manera conjunta en beneficio del país, de las más de 690 comunidades mineras y del sector minero. Me encantó el comentario de la senadora Josefina de poder llevar a cabo visitas a unidades mineras, lo cual consideramos muy importante para que puedan pues ustedes mismos constatar y ver el trabajo que se hace en esta minería moderna, responsable, afiliada a la Cámara Minera, así como el impacto benéfico que tiene en las comunidades mineras donde operamos. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento y que las puertas de la Cámara Minera siempre estarán abiertas. Todo nuestro respeto para el trabajo que hacen en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues agradecerles nuevamente mucho. Creo que este es un diálogo que debe ser permanente. Como saben, esta no es una comisión dictaminadora, pero sí tiene un rol de facilitador y de acompañamiento con otras comisiones que tienen a su cargo la dictaminación de los temas sustantivos. Pero esta comisión, en razón de su objeto, da una perspectiva que nos ha resultado importante y relevante para procesos de dictaminación de otras comisiones. El llevar a la mesa del análisis que realizan los legisladores en las comisiones de dictaminación la letra del TEMEC, el espíritu del TEMEC y el cómo esas
piezas legislativas son parte de un proceso de implementación que es complejo y que está disperso en todo el ordenamiento jurídico, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, nos quedamos con tarea también hacia adelante para trabajar con comisiones específicas como la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Economía, la Comisión, por supuesto, de Minería y algunos otros aspectos específicos relativos a la industria y a este proceso de implementación del TEMEC que impacta o que puede impactar a la industria. Por supuesto, nos quedamos la tarea de concretar unas visitas a algunas unidades mineras. Y creo que en la medida en la que tengamos un diálogo pues fluido y permanente, y ustedes también nos traigan a la mesa la valoración de algunas propuestas legislativas o adecuaciones legislativas que se puedan hacer, creo que también será un diálogo pues productivo en ese sentido como poder legislativo. Nos queda claro que es un sector poco conocido, que es un sector pues con una carga en mucho histórica, quizá negativa, y que hay una labor importante pedagógica que hacer y diálogos como este seguramente ayudan y ayudarán a que se vaya transformando la percepción y valorando adecuadamente la contribución del sector al desarrollo del país, pero también al desarrollo de las comunidades en donde están asentadas las actividades mineras. Pues no queda más que agradecerles, Fernando, Karen, Christopher, Armando, por supuesto al senador Lucero y a la senadora Vázquez Mota y a todos y todas las integrantes de esta comisión. Creo que nos quedamos con una agenda puntual que quizá nosotros como senadores tenemos que valorar en una reunión de la comisión y trazarnos esta ruta para darle concreción y poder seguir avanzando. Muchísimas gracias y quedamos en permanente en ese sentido. Gracias, Fernando. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas Buenas Muy tardes. amables. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.